la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Como siempre les doy la mejor y cordial bienvenida. Apasionante este cierre de nuestro ciclo anual de Parashá a través del libro de Devarim. Estamos en el capítulo 31. Mencionábamos un capítulo, una Parashá corta, pero con una sustancia, con un contenido extraordinariamente importante. Y vamos a ir desmenuzando algunos textos, los vamos a ir revisando de tal manera que la enseñanza sea lo más completa posible. Veamos entonces, recordemos qué pasó en el tema que compartimos el día de ayer, capítulo 31. Vayelech nos dice, y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, en este día soy de edad de 120 años. Recordemos que aquí este día hace referencia al 7 de Adar. Pero ¿por qué es interesante ese dato del 7 de Adar? Porque el 7 de Adar fue justamente la fecha del nacimiento de Moisés. Ahora nos encontramos con que justamente, ¿será esto una coincidencia? El 7 de Adar viene también el día de la muerte de Moisés. Y la muerte en el sentido de dormir. Verso 16. Y Yahweh dijo a Moshe, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. He aquí, tú vas a dormir con tus padres. Muy bien. Dijimos entonces ayer que no se trataba de un hombre anciano que ya no puede hacer nada más, que no razona, que no entiende, que el Alzheimer o cualquier enfermedad del momento no lo dejaba vivir. No, absolutamente. Porque lo vimos justamente y lo quiero retomar aquí en el capítulo 34 del libro de Devarim, Deuteronomio, dice en el verso 7, importante que lo tengas presente, era Moisés de edad de 120 años cuando durmió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Es decir, Moisés a sus 120 años como un muchachito lleno de vida, lleno de gozo, de la alegría de la vida, porque el Padre estaba en él. Muy importante. Ok, ahora mis amados hermanos, quiero que por favor me acompañen por un momento al libro de los Salmos. Ayer mencioné y ustedes me preguntaron, ¿verdad, pastor? Algunas personas no celebran cumpleaños porque dicen. La gente dice muchas cosas, no es eso realmente. Recuerden que nosotros no vivimos del qué dirán, nosotros vivimos de lo que la palabra, la preciosa palabra del Eterno dice. Pero en el libro, para la pregunta, para la inquietud de los años, en el libro de los Salmos de Devarim, en el capítulo 90, subráyelo en su Biblia, por favor, le voy a dar tiempo para que lo busque. Libro de los Salmos, capítulo 90, verso 12. Por favor, observen este salmo tan maravilloso y le pido subráyelo. Yo lo estoy aquí subrayando también para tenerlo presente, porque no falta quien pregunte si debemos o no celebrar cumpleaños. Dice entonces este texto: enséñanos, Padre eterno, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Usted puede decir un amén. Amén, ¿verdad? ¿Qué está diciendo esta porción del Salmo 90, verso 12? Enséñanos a contar nuestros días, es decir, enséñanos a cumplir, a celebrar nuestros cumpleaños. ¿Para qué? Para que en la medida en que los años pasen, en la medida en que nuestra edad avance o nuestro fin se acerque, podamos tener sabiduría. Es decir, que con el paso de los años, cuando contamos los años, pues como dijo el apóstol Pablo, que no seamos como niños fluctuantes. Porque hay niños de niños, hay niños que, a propósito de niños, lo voy a tocar de una vez el tema. Observen que la palabra dice que era muy importante, verso 12, véalo nuevamente conmigo, estoy en Devarim, capítulo 31, verso 12. A propósito del tema de niños y de cumpleaños, dice: harás congregar, aquí habla Yahweh, harás congregar al pueblo
varones y mujeres y niños, y a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Aquí hay un punto interesante, porque cuando leemos en el original, en el hebreo, esta expresión mujeres, hombres, niños, resulta que hace referencia a los niños. Incluso, particularmente cuando hablo de niños, no me estoy refiriendo a niños de 10 años, a niños de 5 años, que ya digamos caminan, se desenvuelven solos. Particularmente aquí habla de niños de brazos. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere significar aquí? Y voy muy lento para querer compartir esto. ¿Cuán importante es, papá, mamá, que tus hijos de niños, especialmente de brazos, estén en la congregación, en la quejilá? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque saben, nosotros queremos traer a nuestros hijos a la vida de la iglesia cuando están entre los 16, los 17, los 15 años. Cuando están en la época de hormonas, cuando están en la época de rebeldía, cuando están en la época de autosuficiencia, cuando están en la época de que no creen ni en ellos mismos, es cuando los queremos traer a la vida de la congregación. Pero esto me recuerda la historia de una mujer que visitó a un psicólogo creyente, vamos a decirlo así. Y le preguntó esta mujer al psicólogo: doctor, ¿podría usted decirme a partir de qué edad yo debo enseñarle a mi hijo la palabra? Una pregunta interesante, ¿verdad? ¿A partir de qué momento debemos empezar a enseñar a nuestros hijos que conozcan la palabra, que vivan la palabra, que aprendan la palabra, que amen la palabra? A lo cual el psicólogo le contestó: señora, perdón la pregunta, ¿qué edad tiene su hijo? Pues, doctor, mi hijo tiene 3 años. Señora, si a estos 3 años usted no le ha estado enseñando la palabra, su hijo ha perdido los primeros 3 años de su vida. Interesante, ¿verdad? Es decir, desde el mismo momento, es más, desde el vientre de la mamá, ese niño está aprendiendo todo lo que hay en su entorno, los sonidos, las alegrías, las tristezas. Ese bebé en el vientre de la madre puede percibir todo lo que hay en su entorno. Yo no sé si usted ha vivido esta experiencia, si usted ha sido padre, como el Padre me ha permitido a mí serlo durante 3 ocasiones. Yo recuerdo cuando nació nuestro segundo hijo, particularmente al segundo hijo que nació dentro de ese tiempo de la vida de creyentes, apegados al Señor en adoración, en alabanza, y le hablábamos, estábamos aprendiendo a ser padres. Con el primero no teníamos, digamos, esta experiencia. Con el segundo aprendimos un poco más, entonces le dedicábamos más tiempo, el papá le hablaba al vientre, y hola hijo, y te amo, y estas cosas. Y yo recuerdo cuando nació el niño, aunque nuestro segundo niño nació un poco antes del tiempo considerado, de los 9 meses, y con algunas dificultades en su momento de parto, pero yo recuerdo que cuando le hablábamos y él escuchaba nuestra voz, él inmediatamente ya prestaba atención. Él quería ver, yo quiero escuchar la voz, de esa voz la conozco, yo he oído esa voz muchas veces y quiero ver quién es el que tiene esa voz, mi papá. Entonces, observen que aquí Moisés se toma el tiempo de decir esta palabra. Traen a los hombres, por favor, hombres, deben estar presentes para la lectura de la Torá. No es si me parece, si no estoy de acuerdo, si yo no creo, eso no es para mí, esto. No. Hombres, mujeres. Gloria al Padre que las mujeres tienen esa pasión desarrollada, esa claridad absoluta como mujeres de oración, de intercesión, de adoración, mujeres con esa pasión por la palabra. Pero dice de manera especial, permítame que lo resalte nuevamente, y traigan a los niños, y repito, a los niños de brazos. Los niños deben conocer desde su primer momento de vida, desde su primer respirar fuera del vientre, deben conocer precisamente la importancia de la palabra. Acompáñenme un momento al
al libro de Isaías, por favor, en el capítulo 12, libro de Isaías. Hoy vamos a ver varios textos, espero que el tiempo nos dé para que avancemos con algunos textos bíblicos. Libro de Isaías en el capítulo 12 y acompáñenme en el verso 3, dice esta palabra. Vamos a leerlo desde el verso 1 para el contexto. Dice, en aquellos días dirás, cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Elohim es mi salvación, salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah. Jehová, Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Verso 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad a su nombre, haced célebres los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido por todos en la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué precioso, mis amados, porque aquí entendemos la importancia del verso precisamente del verso 12, del por qué debe traer a los hombres, a las mujeres y a los niños, para que todos canten con gozo, con alegría y reciban el gozo del Señor en sus corazones y en sus vidas. Muy bien, lo que también debemos resaltar en esta historia de Bayalé es la importancia de que ahora Josué es quien recibe la comisión, la posición del líder para continuar esta ardua tarea que había desarrollado a Moisés durante 40 años. Saben, si hacemos una pequeña reflexión y en todos los parashá que hemos estudiado, evaluamos un poco la tarea de Moshe, nos daremos cuenta y nos preguntaremos cómo Moisés logró soportar toda esta mala crianza, toda esta dura servir de este pueblo. Hasta aún en sus últimos minutos de vida, el Padre Eterno le está confirmando que Israel pasará al otro lado, a la tierra prometida. Él irá delante de ellos y sin embargo, al otro lado, en la tierra prometida, se olvidarán del Dios eterno, se inclinarán ante otros dioses y peor aún, dice la palabra, que estarán tan apartados de la Torá hasta que el Padre Eterno tuvo que esconder su rostro de ese pueblo. Qué duro pueblo, por eso lo dije ayer en un tono muy fuerte, ¿verdad? Qué duro este pueblo de Israel. Yo conozco gente y pueblos duros. Conozco gentes de mi patria original duros. Conozco gentes de Centro y Suramérica duros, que nada quieren saber de la palabra. Pero duros como el pueblo de Israel. Creo que traemos ese gen, ¿verdad? Todavía los genes ahí incorporados, que hay gente que todavía no quiere entender de ninguna manera, por ninguna forma, de ninguna manera. No me parece, no estoy de acuerdo, no es así, yo no creo, yo no. Pero cuando estamos en la peor crisis, en el peor momento de la vida, nos acordamos que hay un Dios poderoso, que es a quien definitivamente debemos acudir. Muy bien, entonces seguimos en nuestro texto. Vemos entonces cómo ahora, repito, Josué recibe esa misión. Y aquí me parece también algo muy interesante. Cuando se sucede un cambio de mando, si puedo utilizar la expresión, cuando se sucede un cambio de mando de un general que ahora va a dormir, Moisés, y viene un nuevo general, Josué. Recordemos que Josué es un hombre de guerra. Recordemos que Josué no es un hombre de la línea de Moisés, es decir, tan espiritual como hemos visto a Moisés, tan de un carácter tan sólido, tan noble, con mucha madurez, con mucha certeza en lo que hace, con mucha paciencia en su manera de ver las cosas. Hemos visto a un Moisés extraordinario, aún en medio de la rebeldía de este pueblo. Tal vez en 2 o 3 ocasiones vimos a Moisés, si me permiten la expresión, un poquito salido del lugar, cuando tal vez sin que se le dijera que golpeara la roca, golpeó la roca, pero
Recordemos que fue en un momento extremadamente crítico de su vida, porque justo su hermano, su hermana acababa de morir. O sea, estamos entendiendo que Moisés es un hombre como cualquiera de nosotros, y por supuesto es un hombre que tiene también emociones y sentimientos. Pero ahora a donde quiero llegar es, vamos a tener un cambio de mando militar o de liderazgo. De este hombre noble, Moisés, a un hombre Josué, guerrero. Recordemos que cuando Amalek atacó al pueblo de Israel por la espalda, a traición, el enemigo de Israel, Amalek, ¿qué hizo Josué? Josué preparó hombres. Josué el militar, el estratega, y se enfrentó a Amalek y fue a la guerra y combatió y lo derrotó. Es muy interesante entonces este cambio de posición, porque ahora Moisés, probablemente, si lo vemos en esta óptica, ¿estarían todos de acuerdo en recibir a Moisés? ¿Cómo estaría ese pueblo de Israel pensando, vamos a tener cambio de gobierno? Piénselo por un momento en el siglo XXI. Apenas en algunos países en estos últimos meses se han presentado cambios de gobierno, cambio de presidente, y están las luchas entre el pueblo contra pueblo. Nosotros queremos a este líder, nosotros queremos a este líder. Sabemos que este líder es malo, pésimo, ha sido un hombre derrochador, ha sido un hombre de fraude en el gobierno, pero sin embargo el pueblo lo elige. Mientras que vemos a un hombre con principios, con valores, con fundamento, como creyente, y sin embargo la gente dice, no queremos a ese tipo de hombres en el gobierno. Bueno, pensemos por un momento qué está pasando en la vida de Moisés y Josué. Aquí nos dice la palabra que por orden del Padre Eterno, el elegido para tomar la dirección del pueblo de Israel es precisamente Josué. Ahora, acompáñeme por un momento al libro de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 10. ¿Por qué quiero mencionar este tema y detenerme con pausa respecto a lo de Josué? Porque es una experiencia extraordinariamente importante. Mateo capítulo 10, verso 40. Miren lo interesante de este texto. Dice la palabra, hagámoslo desde el verso 39. Y ellos dijeron, podemos. Yeshua les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Está hablando del Tevilá. Pero al sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Para aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Yeshua llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande de vosotros será vuestro servidor. Aquí no estamos hablando del liderazgo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista económico. Porque saben, mis amados hermanos, usted recuerda esta historia, yo no sé si usted vivió esta experiencia. Permítame compartirles un poco de mi experiencia en la juventud, en la escuela. De las escuelas nos quedan tantos recuerdos. Pero yo recuerdo que en la escuela, cuando se elegía a un líder, se elegían un líder teniendo en cuenta estos aspectos. El que mayor dinero podía tener, es decir, el que era hijo de papi y mami, de una mejor condición económica, a ese se elegía como líder. Al que fuese el más fuerte, es decir, el que tuviese como esa corpulencia, como la agresividad, ese también podía ser un líder. Otro tipo de líder que podíamos tener es ¿cuál? El líder que es el más simpático, el más guapo del grupo. Entonces a ese también se le elige como líder. Pero cuando había una persona intelectual, estudiosa, educada, respetuosa, a ese se le tenía por menos. Ese no podía ser líder. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre elige de una manera emocional y elegíamos, repito, o al más rico, o al más fuerte, o al más simpático, pero nunca elegíamos al que fuera el más preparado. Aquí entonces estamos viendo a este pueblo, un pueblo que no eligió a Moisés por él, porque si hubiese sido por este pueblo, hubiesen elegido posiblemente al más dañino de todos. De tal manera que la elección de Josué, ni siquiera Moisés
fue quien la hizo, repito, sino que fue directamente el Padre Eterno quien le dijo a Moisés: ahora llama a Josué y yo lo colocaré y lo determinaré y lo estableceré en la posición que ahora él va a ocupar en el pueblo de Israel, para que este hombre ahora tenga la responsabilidad de llevar a esas 12 tribus más el pueblo extranjero a esa tierra de promesa, a esa tierra donde fluye leche y miel. Ahora bien, en el libro de Lucas, miren lo interesante, acompáñenme por favor, en el capítulo 10, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, veamos el verso 16. Observe por favor este texto que dice, vamos a leerlo desde el verso 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Verso 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué está significando este texto? El pueblo de Israel durante 40 años escuchó la voz del Padre a través de Moisés. En el monte Sinaí escucharon audiblemente la voz de Dios. Es interesante, y eso lo voy a compartir en otro momento, seguro con la pastora Pili, nos tomaremos un tiempo para enseñar esto, porque dice la palabra que escucharon audiblemente la voz de Dios y vieron la voz de Dios. Estamos preparando un tema sobre esto. ¿Cómo que escucharon y vieron? O sea, o escucharon la voz o vieron la voz. Pero ¿cómo pueden ver la voz? Interesante, ¿verdad? Lo vamos a estudiar más adelante. El pueblo de Israel escuchó y vio la voz de Yahweh. Pero este pueblo que vio todo el transcurrir de 40 años, que vieron todo el transcurrir de un tiempo de alegría, de gozo, de bendición, que vieron la bendición que el Padre traía para ellos, ahora este pueblo también desobedece. Ahora este pueblo al que todo le dicen amén, ahora están en contrariedad con lo que precisamente el Padre ha hecho. Es decir, ustedes, los que yo escogí, ahora me desecharon, y por cuanto me desecharon a mí, están desechando al Padre, al que me envía. Por lo tanto, ¿cuántos de nosotros hoy nos ponemos en una condición similar? Este pueblo de dura cerviz hasta el día de hoy, ¿cuántos, escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra, a cuántos invitamos permanentemente? Congréguense, visiten la congregación, vengan, les damos una palabra en medio de tu ruina, tu crisis, tu enfermedad, tu angustia, tu depresión, tu frustración, tu enfermedad, tu dolencia. En medio de todas estas crisis hay una palabra para ti. Cobra ánimo, dice esta expresión, toma ánimo, levántate. Y sin embargo encontramos que la gente definitivamente no quieren salir de su negatividad, de su pesimismo, de su ruina, de su miseria, de su enfermedad, de su falta de perdón, de su religión, de su cultura, de sus costumbres, de su vana manera de vivir. Por cuanto me han desechado, entonces yo los desecharé a ustedes. Porque si ustedes no me reciben y si a ustedes no los reciben como yo los envío, entonces al que los recibe, a quienes lo reciben, los bendeciré. Pero a quienes no lo reciben, pues también a ellos los maldeciré. Es impresionante este texto que estamos desarrollando. Por lo tanto, ahora nos damos cuenta, mis amados hermanos, que este pueblo de Israel, repito, entró a un proceso en el que la palabra nos dice que se apartarán totalmente del Padre Eterno. Por lo tanto, el Señor retira su rostro de ellos y vendrán sobre ellos todo tipo de dolencias, todo tipo de enfermedades, todo tipo de crisis, todo tipo de contiendas. Acompáñenme ahora, por favor, en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos. ¿Quién fue el primer hebreo? Muy bien, Abraham. Abraham, que venía de Tare, de Ur de los Caldeos, fue llamado el primer hebreo, hebreo que significa pasador de ríos, del otro lado del río. Hebreos capítulo 4, miren este texto maravilloso en el verso 8, lo que la palabra nos dice. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día. Voy a leer el contexto para que veamos lo que refiere este texto. Libro de Josué, capítulo 4, vamos a leerlo desde el verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Este pueblo de Israel, este pueblo desobediente, este pueblo de dura cerviz, no quería escuchar atentamente la Torah. ¿Qué dice la palabra? Si escuchas atentamente esta palabra que yo te prescribo hoy y haces conforme a todo lo que en ella está escrito, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Yo compartí hace unos días en nuestra congregación, hermano, por favor, déjate alcanzar de alguna bendición. Tú estás pidiendo una casa, estás pidiendo un auto, estás pidiendo un nuevo trabajo, estás pidiendo un esposo, una esposa, digo los solteros, ¿verdad? Estás pidiendo una bendición y el Padre Eterno te entrega esas bendiciones y tú corres haciendo algo por ti mismo, tú corres buscando cómo conseguir la casa, buscando cómo conseguir un crédito, buscando cómo establecer un nuevo trabajo, buscando cómo encontrar a aquella mujer, aquel varón que quieres como esposo. En tus propias fuerzas, y aunque el Padre trata de alcanzarte, tú corres tan veloz que no permites que la bendición te alcance. Así es que déjate alcanzar por alguna de las tantas miles de bendiciones que el Padre tiene para ti. Entonces viene un tiempo de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Hoy es tiempo de oír su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Por favor, no es tiempo de endurecer vuestro corazón. No es tiempo de endurecer el llamado, el tiempo que Dios tiene para contigo, con tu hogar, con tu matrimonio, con tu vida, con tu salud, con tu economía, con tu familia, con el espíritu, con tu espíritu. No endurezcas tu corazón, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo que es ese tiempo del Shabbat, ese tiempo de la palabra, ese tiempo de la familia. ¿Saben? Hemos venido desarrollando nuestros tiempos de Shabbat. Nosotros somos una congregación en un proceso de transición y estamos viendo la gloria del Padre manifestarse en cada hogar, en cada familia. Nos ha costado un precio, claro que sí, porque todavía hay corazones en desobediencia, corazones que no están de acuerdo, corazones que no les parece, corazones que no entienden o por lo menos no quieren entender. Pero el Señor dice, pero este es el tiempo del reposo, este es el tiempo de la familia, este es el tiempo del pueblo que está pasando a una promesa de conquista. Por lo tanto, dice la palabra en el libro de Hebreos, aquí mismo en el que estamos, en el capítulo 9, vaya conmigo al verso 11. Atención a esto, mis hermanos, dice, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna bendición. ¿Cómo es entonces que este pueblo de Israel se atrevió a pasar a la promesa, a la conquista, a heredar lo que el Padre había prometido? Y lo primero que este pueblo de dura cerviz hizo fue precisamente olvidarse del Dios Todopoderoso, que con mano fuerte los había sacado de aquel lugar, de aquella tierra de esclavitud, de aquella tierra de oscuridad. Por lo tanto, dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, veámoslo nuevamente, ya lo habíamos estudiado, libro de Deuteronomio en el capítulo 8, en el verso 1, dice esta palabra. Dice entonces, mis amados hermanos, vamos a pasar a esa tierra prometida. Muy probablemente muchos de ustedes hoy estén en ese proceso de pasar tal vez de la religión o de la tradición o de la cultura o del antisemitismo, como lo quieras llamar. Estás pasando a conocer
más de cerca las raíces, a conocer nuestras bases como creyentes, a conocer nuestra historia a través de estas sendas antiguas, como dice el libro de Jeremías, volveos por las sendas antiguas. Y cuando nos volvemos a este original, al principio del plan perfecto de Dios para con su pueblo, dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y sabías de guardar o no sus mandamientos. Y cuando guardamos estos mandamientos que el Padre nos ha prescrito hoy, ya lo hemos visto en tantas ocasiones, entonces todas las cosas nos saldrán bien. Veamos entonces el continuar de esta palabra en el verso 18, ya nuestro cierre para el día de hoy, y recordemos esto. Quiero cerrar hasta el punto 23. Dice: ahora pues, escribíos este cántico. Ahí muy importante, verso 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Haberse vuelto a dioses ajenos. Haberse vuelto a dioses ajenos. Ya este pueblo de Israel sabía con claridad en su corazón, según lo que vivieron en el Sinaí, en el monte Horeb: yo soy Yahweh tu Dios, tu único. No tendrás dioses ajenos. Pero sin embargo se volvieron a dioses ajenos. Verso 20, verso 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Moisés continúa diciéndole a los hombres y mujeres que es extremadamente importante a los hijos, a los niños de Israel les enseñemos este cántico. Miren lo interesante de esta palabra. Ponedlo en la boca de estos niños, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Es decir, lo que está diciendo Moisés aquí, para que nunca, jamás se olvide la palabra viva, poderosa del Dios eterno sobre su pueblo. Verso 20, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Verso 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces, atención, este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes de que los introduzca en la tierra que juráis. Verso 22. Y Moisés escribió este cántico aquel día. Observen, en el último día de la vida de Moisés, escribe este canto, porque el Padre Eterno ya le confirmó que aquel pueblo, que a todo le dice amén, que anhelan pasar a la tierra prometida, esta generación joven que recordaron toda la experiencia de sus padres en el transcurrir de estos 40 años en el desierto, ya el Padre Eterno de antemano sabe que en esta tierra comerán y se saciarán, se engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y por lo tanto me enojarán e invalidarán mi pacto. Entonces Moisés escribe este cántico y dio orden a Josué. Verso 23, estoy en Devarim 31-23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿Cuál es ese cántico que Moisés preparó para que el pueblo de Israel
cada vez que lo cante, nunca olvide cuán vergüenza pasaron precisamente al apartarse del propósito de Dios. Sería una buena pregunta para la tarea, ¿verdad? Pero voy a contestarle la tarea para que avancemos. Aquí está la respuesta en el capítulo 32, Cántico de Moisés. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré. Oigan la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahweh proclamaré. Engrandeced a nuestro Padre eterno. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos los caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Todo el libro de Deuteronomio en el capítulo 32 fue el cántico que escribió Moisés para que le recordemos en todo tiempo, hasta nuestros días, por la circunstancia que pasó nuestro pueblo al momento de apartarse del propósito de Dios. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico, devocional, apasionante este parachá de cierre. Hay tantas cosas por compartir tan extraordinarias que vamos a estar desarrollando entre los días antes de nuestro Shabbat, porque realmente vemos cómo Moisés, a sus 120 años, en pleno vigor y con la luz absoluta en sus ojos, todavía tenía la facultad maravillosa de escribir. Usted se imagina, en un solo día, antes de morir, escribir todo este texto precioso, maravilloso de Deuteronomio capítulo 32. ¡Wow! ¡Cuánto vigor, cuánta sabiduría y cuánta vida tenía Moisés justo en el día que Dios le dijo: hoy morirás, hoy irás con tus padres! Así que, mis amados hermanos, este es su hermano Pastor Roberto Alfaro. Nuevamente les saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar atentos al cierre de este ciclo anual de Parashá, en el tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Hasta el día de mañana. Shalom. Bendiciones.